Cuando los dioses todavía caminaban entre los hombres, el río lo recordaba todo. El Éufrates no era entonces lo que es ahora, un hilo turbio entre orillas resecas. Era ancho, generoso, oscuro como la piel de un toro sacrificado al amanecer. Sus aguas cargaban limo negro desde montañas que nadie en Eridu había visto jamás, y ese limo era la razón por la que todo comenzó aquí, en este lugar, y no en otro. La tierra que dejaba el río al retirarse era tan fértil que bastaba hundir un dedo para sentir su calor, como si la tierra misma respirara. Namazú lo sabía, lo había sabido desde niño, cuando su madre lo llevaba al borde del agua, antes del amanecer, y le decía: «Escucha, el río habla antes de que el sol lo despierte», y él escuchaba. Aprendió a leer el sonido del agua contra las cañas, la forma en que el limo se depositaba en capas, cada una un año, cada una memoria. Ahora tenía 73 años. Sus manos, que habían presionado miles de tablillas de arcilla durante 6 décadas de servicio en el templo de Enki, temblaban levemente al sostener la última. No por miedo, por el peso de lo que estaba a punto de enterrar. La cámara era pequeña, excavada bajo el piso del almacén oeste del templo, en un espacio que solo él conocía. Había tardado 4 noches en prepararla, trabajando solo, en silencio, mientras los sacerdotes jóvenes dormían, y las lámparas de aceite proyectaban sombras que parecían moverse con intención propia. Colocó las tablillas con cuidado, una sobre otra, envueltas en tela de lino impregnada de resina de cedro para protegerlas de la humedad. Eran 17 tablillas, 17 registros que nadie debía leer mientras los Anunnaki todavía gobernaban Eridu. Pero Namazú era viejo y sabía lo que los viejos saben, que todo termina, que incluso los dioses, si es que podían llamarse dioses, terminan, y que la verdad, enterrada con suficiente cuidado, sobrevive a quienes tienen razones para destruirla. Selló la cámara con una mezcla de arcilla y paja. Presionó su sello personal en la superficie húmeda, no como acto de propiedad, sino como firma. Yo estuve aquí, yo vi, yo recordé. Se incorporó lentamente, con el dolor familiar en las rodillas que el río húmedo le regalaba cada mañana, y caminó hacia la entrada del almacén. Afuera, Eridu dormía bajo un cielo de verano cargado de estrellas. Las antorchas del gran zigurat parpadeaban en la distancia. Desde los pisos superiores del templo llegaba el sonido amortiguado de voces, el consejo nocturno de Enlil, que nunca dormía, que gobernaba incluso en la oscuridad. Desde el principio fue así, pensó Namazú. Ellos llegaron con la noche y se quedaron con el día. Cerró los ojos y recordó el momento exacto, 61 años atrás, cuando siendo un niño de 12 años, había visto por primera vez a los Anunnaki entrar en Eridu, no desde el cielo, como decían los himnos del templo, desde el norte, desde el horizonte de polvo y calor, que ningún hombre de la ciudad había cruzado jamás, y vuelto para contarlo. Venían en fila, eran distintos a todo lo que él había visto, y el río, ese río que todo lo recordaba, había subido esa noche varios dedos por encima de su nivel habitual, como si quisiera acercarse a ellos, como si los reconociera. Eran 17. Namazú los contó 3 veces porque su mente de niño se negaba a aceptar el número. No eran un ejército, no traían carros de guerra ni estandartes de conquista. Traían algo más perturbador: orden, una columna perfectamente espaciada, sin apresuramiento ni vacilación, avanzando por el camino de tierra que bordeaba el canal principal, como si lo hubieran recorrido 1000 veces antes. Los hombres de Eridu los observaban desde las azoteas en silencio. Ninguno bajó a recibirlos, ninguno huyó. Era el silencio extraño que precede no al miedo, sino al reconocimiento, la sensación de que algo esperado durante mucho tiempo finalmente estaba ocurriendo. Los Anunnaki eran altos, no de manera sobrenatural, pero sí notablemente, una cabeza por encima del hombre más alto de Eridu. Sus ropas eran de lino fino, teñidas en azul oscuro y ocre, colores que en esa época solo los comerciantes más ricos del templo podían permitirse. Llevaban sandalias de cuero con hebillas de cobre trabajado, y en sus cinturones colgaban instrumentos que Namazú no supo nombrar hasta años después. Niveles de agua para construcción, cuerdas con nudos a intervalos precisos para medir distancias,
cilindros de arcilla sellada que contenían registros de lugares y rutas. No eran dioses, eran ingenieros. Al frente caminaba un hombre de unos 50 años, de barba oscura recortada con una precisión que en Eridu nadie practicaba. Su nombre, que Namazu aprendería esa misma tarde, era Enki, pero ese nombre vendría después. Antes vino la mirada, directa, evaluadora, completamente carente de la arrogancia que Namazu esperaba de alguien que caminaba como si el suelo que pisaba ya le perteneciera. Era la mirada de alguien que calcula, que mide, que ya está construyendo en su mente algo que los demás aún no pueden ver. Detrás de él, a su derecha, caminaba Enlil. Si Enki era el frío del amanecer, Enlil era el calor del mediodía en pleno verano, insoportable, inevitable, sin sombra donde refugiarse. Era más joven, más ancho de hombros, con una cicatriz diagonal sobre la ceja izquierda que no parecía el resultado de un accidente, sino de una decisión. Sus ojos recorrían las azoteas con la misma expresión con que un pastor cuenta su ganado, sin hostilidad particular, pero sin duda alguna sobre quién era el dueño. Los demás 15 formaban dos grupos claramente distintos. 8 eran hombres y mujeres de edad media, con las manos marcadas por el trabajo, que cargaban los instrumentos y los registros. Los otros 7 eran jóvenes, silenciosos, de movimientos precisos, que Namazu tardó semanas en comprender que funcionaban como guardias sin parecerlo, sin armas visibles, sin postura amenazante, pero siempre posicionados de manera que cualquier amenaza encontraría primero sus cuerpos. Se detuvieron frente al templo principal. Enki levantó una mano y la columna se detuvo como un solo organismo. El sacerdote mayor de Eridu, un hombre anciano llamado Urbaba, bajó a recibirlos con las manos extendidas en el gesto tradicional de bienvenida. Namazu, escondido entre las piernas de los adultos, vio como Enki observaba ese gesto con algo que no era desprecio, pero tampoco era respeto, era estudio. Enki habló primero. Su acento era extraño, las vocales ligeramente desplazadas, como quien ha aprendido una lengua con precisión técnica pero sin haberla mamado de niño. Dijo algo que Namazu no entendió en ese momento, pero que años después, cuando fue él quien traducía para el consejo, comprendió completamente. Dijo: «Hemos venido a terminar lo que comenzó aquí antes de que el agua lo borrara todo». Urbaba asintió como si lo esperara, y el río, silencioso y oscuro detrás de todos ellos, siguió fluyendo hacia el sur, cargando su limo negro hacia el mar, sin prisa, sin pausa, recordándolo todo. No existía en Eridu, antes de su llegada, ningún edificio cerrado destinado exclusivamente a la deliberación. Las decisiones importantes se tomaban afuera, bajo el sol, frente al templo, donde todos podían escuchar y los dioses del aire podían ser testigos. Era una costumbre antigua, honesta a su manera, con la honestidad simple de quienes no tienen secretos porque tampoco tienen demasiado poder que proteger. Los Anunnaki construyeron una sala de consejo en 17 días. Namazu la vio levantarse con la misma fascinación con que un niño observa a un artesano trabajar un metal desconocido. Las paredes eran de ladrillo cocido, no secado al sol como era costumbre en Eridu, sino quemado en hornos que los recién llegados construyeron primero, antes que cualquier otra cosa, más duros, más densos, capaces de sostener un techo de vigas de cedro traídas desde el norte en balsas que nadie en la ciudad había visto nunca. El suelo era de arcilla refinada, alisada con piedras hasta quedar tan lisa que reflejaba la llama de las lámparas como agua quieta. La primera reunión formal del consejo ocurrió al 18º día. Namazu no estaba invitado. Tenía 12 años y era hijo de un alfarero, pero había un hueco en la pared norte, donde 2 ladrillos no habían terminado de asentarse, y él era pequeño y silencioso, y llevaba toda su vida aprendiendo a no ser visto. Vio a 9 Anunnaki sentados en bancos de madera, dispuestos en semicírculo. Enki presidía, no en el centro, sino ligeramente a un lado, una posición que Namazu tardó años en interpretar correctamente. No era modestia, era táctica. Desde ese ángulo podía observar a todos los demás, sin que ninguno lo tuviera directamente en su campo visual. Enlil estaba sentado exactamente en el centro.
Eso sí era poder declarado, poder que no necesitaba disimularse. Hablaron durante horas. Namazu no entendía todo. Su vocabulario era el de un niño de 12 años criado entre hornos de arcilla, pero entendía suficiente para captar la arquitectura del desacuerdo. Enlil quería control inmediato sobre las reservas de grano de la ciudad, su redistribución centralizada, el registro obligatorio de cada familia. Enki quería comenzar por el canal, extender el sistema de irrigación hacia el este antes de tocar nada que ya funcionaba. Una mujer habló desde el extremo derecho del semicírculo. Su nombre era Ninhursag y su voz era el tipo de voz que no necesita elevarse para silenciar una sala. Baja, precisa, con una cadencia que sugería que cada palabra había sido seleccionada antes de ser pronunciada. Dijo que ninguno de los dos planes funcionaría sin primero entender qué sabía ya la gente de Eridu, qué técnicas de cultivo usaban, qué registraban y cómo. Enlil la interrumpió, no con brutalidad, sino con algo más eficaz, ignorándola completamente, continuando su propio argumento como si ella no hubiera hablado. Ninhursag no repitió lo que había dicho, simplemente lo anotó en una tablilla personal, con un punzón de hueso, y Namazu, desde su hueco en la pared, vio su perfil de línea recta y pensó, con la claridad extraña que a veces tienen los niños, que esa mujer era más peligrosa que el hombre que la ignoraba. Al final de la reunión, Enki mencionó un nombre, Anu. Lo pronunció una sola vez, en respuesta a una pregunta de otro Anunnaki sobre la autoridad final, en caso de desacuerdo entre los líderes. La respuesta de Enki fue breve. Anu ha dado las instrucciones. Nuestra tarea es ejecutarlas, no interpretarlas. Nadie respondió. El silencio que siguió no era de aceptación, sino de algo más complejo, el silencio de personas que tienen opiniones que han aprendido a no expresar en voz alta. Namazu no sabía entonces quién era Anu. Tardaría 5 años en averiguarlo, y cuando lo hiciera, entendería que la pregunta más importante no era quién era Anu, sino por qué ninguno de los Anunnaki presentes en esa sala lo había visto en persona durante más de una generación. La irrigación llegó primero, antes que las leyes, antes que los registros, antes que cualquier declaración formal de autoridad, llegó el agua, y con el agua llegó la comprensión de lo que los Anunnaki realmente eran, no gobernantes en el sentido que Eridu conocía, sino ingenieros de sistemas humanos con la misma frialdad técnica con que diseñaban sus canales. El proyecto comenzó en el mes de la siembra, cuando el Éufrates bajaba su nivel y dejaba expuestas las orillas del Limo Negro. Enki personalmente trazó el primer canal auxiliar con una cuerda anudada y 2 estacas de madera, midiendo ángulos con una precisión que dejó a los trabajadores de Eridu mirándose entre sí sin entender qué estaban viendo. El canal no seguía la pendiente obvia del terreno, como habría hecho cualquier campesino de la región. Seguía una línea calculada que distribuía el flujo en 3 ramificaciones secundarias, cada una alimentando un sector diferente de los campos exteriores de la ciudad. En 40 días duplicaron el área cultivable de Eridu. Namazu, que para entonces llevaba 3 meses trabajando como asistente menor en el templo, fue asignado al equipo de registro. Su tarea era contar sacos, contar jornadas de trabajo, contar familias, contar bocas. Los Anunnaki necesitaban números con una urgencia que al principio parecía administrativa, pero que con el tiempo reveló su verdadera naturaleza. Era control, no el control tosco del guerrero que toma por la fuerza, sino el control elegante y casi invisible del que sabe exactamente cuánto tiene cada quien y puede calcular con meses de anticipación quién dependerá de quién cuando llegue la estación seca. El sistema de trabajo que Enlil implementó fue presentado como cooperación. Cada familia de Eridu aportaría 20 días de labor mensual a los proyectos comunales, canales, almacenes, la construcción progresiva del zigurat. A cambio recibiría una asignación de grano calculada según el tamaño del hogar, registrada en tablillas selladas que funcionaban como los primeros documentos de deuda que Mesopotamia había visto. Era ingenioso. Era también visto desde la distancia que da el tiempo, una jaula construida con matemáticas en lugar de barrotes. El primer conflicto llegó antes de que terminara el segundo mes. Un agricultor llamado Dumuzi
hombre robusto de 40 años con 3 hijos y tierras propias al sur de la ciudad, se presentó ante el registro del templo con sus propias tablillas, toscas pero funcionales, demostrando que su familia había cultivado esas tierras durante 2 generaciones, sin necesitar asignación de nadie. Reclamaba exención del sistema de trabajo obligatorio. Namazu estaba presente. Registró la conversación con la neutralidad que le habían enseñado, pero sus manos temblaron levemente sobre la arcilla cuando vio la respuesta de Enlil. Enlil escuchó a Dumuzi en silencio completo. Luego pidió ver las tablillas del agricultor. Las examinó con aparente interés, las devolvió, y con una calma que era más amenazante que cualquier grito, explicó que el nuevo sistema no distinguía entre tierras propias y tierras comunales porque esa distinción ya no existía. Toda tierra dentro del radio de los canales de Eridu era ahora tierra del templo, administrada en beneficio de todos. Dumuzi podía seguir cultivando la suya, simplemente ya no era suya. Dumuzi no respondió. Se llevó sus tablillas, giró y caminó hacia la puerta con la espalda recta, con esa dignidad específica del hombre que ha entendido que ha perdido, pero se niega a demostrar que lo sabe. Esa noche, Namazu registró el intercambio en una tablilla oficial, con el lenguaje neutro que le exigían. Luego, en privado, en una tablilla pequeña que guardó bajo su estera, escribió algo diferente. Escribió: «Hoy vi cómo se construye una deuda que el deudor no sabe que contrajo. El trigo llegará puntual. La libertad se fue sin que nadie la nombrara. Afuera, los canales llevaban agua hacia los campos con una eficiencia perfecta, silenciosa, indiferente. Ninhursag no vivía en el templo principal. Mientras los demás Anunnaki habían ocupado las habitaciones superiores del Zigurat en construcción, las más elevadas, las más visibles, las que comunicaban sin palabras una jerarquía espacial tan clara como cualquier decreto, Ninhursag había elegido una casa al borde del distrito de los alfareros, una estructura simple, de un solo piso, con un patio interior donde había instalado su laboratorio con la misma eficiencia silenciosa con que hacía todo lo demás. Namazu pasaba por esa calle cada mañana camino al templo. Durante las primeras semanas simplemente aceleró el paso, como hacían todos. La presencia de cualquier Anunnaki generaba ese reflejo automático. Cabeza baja, pasos rápidos, el instinto antiguo de no llamar la atención de quien tiene poder sobre tu vida. Pero una mañana Ninhursag estaba en la puerta de su patio, examinando una planta que Namazu no reconoció y lo llamó por su nombre. Él se detuvo. Ella no levantó la vista de la planta. «Tú eres el que registra», dijo. No era pregunta. «Sí», respondió Namazu. «¿Sabes qué es esto?». Extendió la planta hacia él. Raíces largas, hojas estrechas, un olor acre que le picó en la nariz. Él lo sabía. Su madre lo usaba hervido para bajar las fiebres del verano. Se lo dijo. Ninhursag por fin lo miró. Sus ojos eran del color del río en otoño, un marrón con reflejos que cambiaban según la luz. Lo evaluó durante un momento con esa expresión que Namazu ya asociaba con todos los Anunnaki, el cálculo rápido, la clasificación instantánea, pero en ella había algo adicional que en los demás no existía, curiosidad genuina, no sobre lo que él podía producir o cuánto pesaba en el sistema, sino sobre lo que sabía. «Vuelve esta tarde», dijo. «Trae a tu madre si puede venir». Su madre fue, y luego volvió sola, 2 veces por semana durante 3 meses, hasta que murió en el invierno siguiente de una fiebre que ninguna planta pudo detener. Ninhursag asistió al entierro. Fue la única Anunnaki que Namazu vio alguna vez en el funeral de alguien del pueblo. Con el tiempo, Namazu entendió lo que Ninhursag hacía en ese laboratorio de patio. Catalogaba cada planta medicinal de la región, cada técnica de curación que las mujeres de Eridu habían acumulado durante generaciones, cada combinación de raíces y resinas que los curanderos usaban, sin saber exactamente por qué funcionaba. Ella sí quería saber por qué. Registraba con una metodología que Namazu
Años después, reconocería como el origen de algo que no tendría nombre en esa época, la medicina sistemática. Pero su relación con Enlil era una herida abierta en el centro del Consejo. El conflicto no era personal, o no era solamente personal, era filosófico, y por tanto más profundo e irreconciliable. Enlil construía sistemas de control, porque creía, con una convicción que Namazu llegó a respetar incluso sin compartirla, que los seres humanos sin estructura externa se destruían a sí mismos, que la libertad sin organización era simplemente caos con otro nombre. Ninhursag no debatía esa premisa directamente, simplemente actuaba como si fuera falsa. La crisis llegó en el 7º mes. Enlil había decretado que las mujeres de Eridu, en edad de trabajar, debían ser registradas para rotación en los almacenes del templo durante la cosecha. Era eficiente. Era también una intrusión en las estructuras familiares que generó una resistencia sorda, expresada no en protestas, sino en pequeños sabotajes, registros incorrectos, enfermedades convenientes, ausencias sin explicación. Ninhursag se presentó ante el consejo y declaró, con su voz baja y precisa, que el decreto era contraproducente, que había hablado con 40 familias y podía demostrar con números que la resistencia costaría más en productividad de lo que el decreto ganaría en mano de obra. Enlil la escuchó esta vez, y luego dijo que los números podían demostrar cualquier cosa, si quien los reunía ya tenía la conclusión antes de empezar. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Namazu, que registraba en su rincón habitual, sintió que la sala contenía el aliento. Ninhursag recogió sus tablillas, se puso de pie, y antes de salir dijo una sola frase, sin alzar la voz, sin volverse hacia Enlil: «El día que confundas obediencia con acuerdo, habrás perdido lo único que te hace útil aquí». Esa noche Namazu escribió sus palabras exactas en la tablilla privada que guardaba bajo su estera. Las escribió 2 veces, para estar seguro de no olvidar ni una sílaba. Nadie lo decretó, nadie lo prohibió. Simplemente ocurrió, con la misma naturalidad inevitable con que el limo del río se deposita en las orillas, sin que nadie lo ordene, ni nadie pueda evitarlo. Los Anunnaki y los hombres y mujeres de Eridu comenzaron a mezclarse, y esa mezcla produjo algo que ningún sistema de registro sabía cómo clasificar. El primero que Namazu conoció se llamaba Adapa. Era hijo de una mujer de Eridu, llamada Shara, tejedora de cestería fina, y de un Anunnaki cuyo nombre Namazu nunca supo con certeza porque Shara no lo decía, y nadie en la ciudad preguntaba directamente esas cosas. Tenía 16 años cuando Namazu lo conoció, 1 año menos que él, y desde el primer momento resultó evidente que pertenecía a 2 mundos con la misma completitud, con que no pertenecía completamente a ninguno. Era alto como su padre desconocido, con los pómulos pronunciados que Namazu asociaba con los Anunnaki, pero con las manos callosas y los pies descalzos del hijo de una tejedora. Hablaba el idioma de Eridu sin acento, pero cuando los Anunnaki usaban entre sí su lengua propia, una lengua que solo Namazu y otros 2 intérpretes del templo habían aprendido parcialmente, Adapa la entendía sin haberla estudiado, con la facilidad instintiva de quien la ha escuchado desde el vientre. Enki lo notó. Enki notaba todo, pero en el caso de Adapa su atención tenía una cualidad diferente, algo entre el interés intelectual y una emoción más difícil de nombrar. Lo tomó bajo su tutela sin explicación formal, lo incluyó en sus grupos de trabajo de medición e irrigación, le enseñó personalmente los sistemas de cálculo que los Anunnaki usaban para proyectar cosechas y planificar almacenamiento. Namazu observaba desde su posición de escriba y pensaba que Enki veía en Adapa una prueba, no de superioridad ni de inferioridad, sino de posibilidad, la demostración viviente de que el conocimiento podía transmitirse, que la capacidad no era exclusiva de quien había llegado del norte, que había algo en la gente de Eridu que podía recibir y sostener, y eventualmente continuar lo que los Anunnaki habían traído.
Pero Adapa vivía esa prueba desde adentro, y desde adentro era más complicada. Namazu lo vio una tarde sentado a la orilla del canal principal, con las sandalias en la mano y los pies en el agua turbia, mirando la corriente con una expresión que él reconoció porque la había visto en el espejo oscuro del río. La expresión de alguien que está calculando a qué distancia puede llegar antes de que el suelo desaparezca bajo sus pies. Se sentó a su lado sin ser invitado. Adapa no se movió. ¿Sabes lo que dicen de ti en el mercado?, preguntó Namazu. Dicen muchas cosas, respondió Adapa. Dicen que cuando los Anunnaki se vayan, tú tendrás que elegir a qué lado de la muralla quedarte. Adapa metió los dedos en el limo del fondo del canal y sacó un puñado que se escurrió entre sus dedos con lentitud. No hay muralla, dijo. Todavía no, respondió Namazu. No era crueldad, era la precisión de un escriba que había aprendido que los hechos no mejoran con el retraso. Hubo otros como Adapa, aunque ninguno tan visible. Namazu los fue conociendo uno a uno, despacio, a lo largo de años, hijos e hijas de uniones que ocurrían de noche y existían de día en el espacio ambiguo entre lo reconocido y lo ignorado. Los Anunnaki no formalizaban estas relaciones con rituales de la ciudad, pero tampoco las negaban. Las trataban con la misma neutralidad pragmática con que trataban todo lo demás. Eran un hecho del territorio, como las crecidas del río, como el calor de agosto. Lo que sí confirmó, con el tiempo y la paciencia de quien cuenta sacos de grano y aprende que los números no mienten, fue que estos hijos del barro, como los llamaba la gente del mercado sin crueldad pero sin ternura, eran desproporcionadamente inteligentes. No de manera mística, de manera concreta y medible. Aprendían más rápido, retenían más, conectaban ideas de campos distintos con una facilidad que Namazu, que era él mismo un hombre capaz, reconocía como algo cualitativamente diferente a lo que él podía hacer. Enki lo sabía, y eso, comprendió Namazu mucho después, era exactamente el punto. La escritura no llegó como un regalo. Namazu lo entendió años después, cuando ya era suficientemente viejo para ver los sistemas completos en lugar de sus partes individuales. Pero en el momento en que ocurrió, cuando tenía 17 años y fue seleccionado junto con otros 4 jóvenes del templo para aprender el nuevo sistema de registro que Enki había diseñado, lo que sintió fue exactamente lo que Enki quería que sintiera: gratitud, orgullo, la emoción específica de quien ha sido elegido entre muchos para recibir algo extraordinario. El sistema anterior de Eridu usaba marcas simples sobre arcilla, símbolos pictográficos que representaban objetos directamente. Un buey era el dibujo tosco de una cabeza de buey. Un saco de grano era un rectángulo con líneas internas, funcional para el inventario básico, completamente inútil para registrar procesos, decisiones, argumentos, la textura compleja de lo que realmente ocurría en una ciudad que crecía. Enki introdujo la escritura cuneiforme con la misma metodología con que introducía todo, en etapas, sin revelar nunca el sistema completo hasta que el aprendiz había demostrado dominio de la parte anterior. Primero los signos básicos, los fonemas elementales, luego las combinaciones, luego la sintaxis, luego, meses después, cuando los 5 aprendices creían que ya dominaban el sistema, Enki introdujo una capa adicional, signos que no representaban sonidos sino conceptos abstractos, ideas que no tenían imagen posible porque no eran objetos, sino relaciones entre objetos. Era en esa capa donde residía el verdadero poder. Las clases ocurrían al amanecer, en la sala pequeña detrás del almacén de cedro, antes de que el templo despertara completamente. Enki enseñaba sentado en el suelo junto a sus aprendices, sin la distancia jerárquica que mantenía en el consejo, con una concentración en el proceso de enseñanza que Namazu encontró desconcertante al principio. Un hombre con ese poder no tenía razón para ser tan buen maestro, y sin embargo, lo era. Una mañana, 3 meses después del inicio, uno de los aprendices, un joven llamado Kibri con más confianza que prudencia, preguntó directamente por qué el sistema tenía signos diferentes para orden del templo y voluntad del pueblo cuando en la práctica, dijo,
eran la misma cosa. El silencio que siguió duró exactamente el tiempo que Enki necesitó para decidir cuánta verdad cabía en esa sala ese día. Respondió con calma, porque quien controla los signos controla qué diferencias existen y cuáles no. Kibri asintió como si fuera una respuesta técnica. Namazu la escribió en su tablilla privada esa misma noche, porque había entendido que era una confesión. El sistema que Enki enseñaba no era simplemente una herramienta de registro, era una arquitectura de realidad. Lo que podía escribirse podía pensarse con precisión. Lo que no podía escribirse permanecía en el territorio difuso de la emoción y la intuición, real pero inmanejable, poderoso pero no transmisible. Al definir qué conceptos tenían signos y cuáles no, al decidir qué podía ser registrado con exactitud y qué quedaba fuera del sistema, Enki estaba construyendo los límites del pensamiento posible en Eridu para las próximas generaciones. Namazu lo vio con claridad una tarde cuando Enki revisó sus tablillas de práctica y señaló un signo que el joven escriba había inventado para representar el concepto de injusticia colectiva, una idea que los signos existentes no podían capturar con precisión. Enki estudió el signo durante un momento largo. Luego dijo que era técnicamente correcto, pero que no estaba en el sistema oficial y por tanto no podía usarse en registros del templo. ¿Puedo usarlo en registros privados?, preguntó Namazu. Los registros privados no existen, respondió Enki. Todo lo que se escribe existe, y todo lo que existe puede ser leído. Fue la primera advertencia directa que Namazu recibió en su vida. La reconoció como tal, y esa misma noche, cuando llegó a su cuarto y sacó la tablilla personal que guardaba bajo su estera, la miró durante un tiempo largo pensando en las manos que podrían leerla algún día. No la destruyó. Añadió el nuevo signo al margen, junto a las palabras de Ninhursag que había copiado semanas atrás, junto a la deuda que Dumuzi no supo que contrajo, junto a todo lo que el sistema oficial no tenía signos para contener. Siguió escribiendo, con más cuidado, con más miedo, con más precisión que nunca, porque había entendido, con la claridad irreversible de las comprensiones que no pueden deshacerse, que la escritura era poder exactamente en la medida en que era peligrosa, y que quien controlaba los signos controlaba el mundo, pero que quien escribía en secreto, fuera del sistema, guardaba algo que el sistema no podía tocar, al menos mientras nadie encontrara las tablillas. El banquete ocurrió en el año 12º de la presencia Anunnaki en Eridu, cuando el Zigurat había alcanzado su segunda terraza y los almacenes del templo contenían reservas suficientes para alimentar la ciudad durante 3 años de sequía consecutiva. Era, según los registros oficiales que Namazu mismo redactó, una celebración de la cosecha. Según lo que Namazu vio esa noche, era algo considerablemente más complejo. Fue la primera vez que los habitantes de Eridu fueron invitados al interior del recinto superior del templo. No todos, 50 familias seleccionadas, los artesanos más hábiles, los agricultores más productivos, los intérpretes y escribas, los curanderos que habían colaborado con Ninhursag, una selección que Enlil había elaborado personalmente durante semanas, con la misma meticulosidad con que elaboraba los sistemas de trabajo obligatorio. Namazu reconoció el criterio inmediatamente. No eran los más ricos ni los más poderosos de la ciudad, eran los más útiles y los más susceptibles de convertirse en problemas si se sentían excluidos. Las mesas eran de madera de cedro, las mismas vigas traídas del norte, pero ahora pulidas hasta brillar con aceite de sésamo. Sobre ellas había cosas que Namazu había registrado en tablillas de inventario, pero nunca había visto juntas en un mismo espacio. Vasijas de vino de dátil fermentado con miel, pan de trigo fino sin mezcla de cebada, aceitunas encurtidas en sal y hierbas, carne de cordero asada con especias que venían de rutas comerciales tan largas que sus nombres eran casi mitológicos en Eridu. Los Anunnaki comían y bebían sin la moderación ceremonial que mostraban en público. Esa fue la primera revelación de la noche. Eran distintos en privado, no completamente distintos. Su precisión y su control seguían presentes, pero debajo había algo más físico, más inmediato, más reconociblemente humano que lo que mostraban durante el día. Enlil bebía con una dedicación metódica que sugería práctica larga.
Reía con una risa corta y genuina ante los comentarios de un Anunnaki menor. Se tocaba la cicatriz sobre la ceja izquierda cuando pensaba, un gesto inconsciente que Namazu había observado antes, pero que en el contexto del banquete adquiría una intimidad diferente. Enki no bebía, o bebía muy poco, tampoco que era funcionalmente lo mismo. Circulaba entre las mesas con una copa que Namazu sospechaba que era siempre la misma sin vaciar, hablando con los invitados de Eridu, con una atención que parecía genuina y que tal vez lo era, porque Enki tenía la capacidad poco común de estar completamente presente en una conversación, mientras simultáneamente procesaba todo lo que ocurría en el resto de la sala. Ninhursag llegó tarde y se sentó en el extremo más alejado de Enlil, junto a 3 mujeres de Eridu, con quienes Namazu la había visto trabajar en el laboratorio del patio. Hablaron durante toda la noche casi exclusivamente entre ellas, con la concentración de personas que tienen demasiado de qué hablar y muy poco tiempo para hacerlo. La música comenzó después de la segunda ronda de vino. 2 músicos Anunnaki con instrumentos de cuerda que Namazu no había visto antes, de resonancia más profunda que los laúdes de Eridu, tocaron durante horas algo que no era exactamente música festiva, sino más bien una estructura sonora compleja, con patrones que se repetían y variaban, que Namazu escuchó con la parte de su mente que siempre estaba registrando y pensó que se parecía más a un argumento que a una melodía. Fue durante la música cuando ocurrió lo que Namazu recordaría durante el resto de su vida como el momento en que la noche reveló su verdad real. Enlil llamó a uno de los agricultores invitados, un hombre llamado Urnamma, próspero y orgulloso, que había colaborado sin resistencia con todos los decretos del consejo. Lo llamó con el tono afable del anfitrión satisfecho, le sirvió vino con su propia mano, un gesto de honor extraordinario, y le preguntó por su familia, por sus campos, por sus hijos. Urnamma respondió con la euforia cuidadosa del hombre que sabe que está siendo observado, pero no puede evitar sentirse halagado. Entonces Enlil dijo, con la misma afabilidad sin interrupción, tu campo del sector este produce un 10% menos que el promedio del distrito desde hace 2 temporadas. Tendrás un supervisor de riego asignado a partir de la próxima siembra. No era una pregunta, no era una amenaza en el tono, era simplemente información, entregada en el contexto del halago como una piedra envuelta en tela fina. Urnamma asintió y agradeció y bebió su vino, y Namazu vio en su espalda, cuando se alejó, la tensión de alguien que acaba de entender que la generosidad y el control pueden ocupar exactamente el mismo gesto. El banquete terminó antes del amanecer. Los invitados de Eridu regresaron a sus casas con el vino en la sangre y la sensación confusa de haber recibido algo y entregado algo, sin poder precisar qué había sido exactamente ninguna de las 2 cosas. Namazu caminó de regreso al templo en la oscuridad tibia y escribió en su tablilla privada una sola línea. Esta noche aprendí que la generosidad puede ser la forma más refinada de recordarle a alguien que no tiene nada que tú no le hayas dado. No comenzó con violencia. Las rebeliones verdaderas rara vez comienzan así. Comienzan con un hombre que un día simplemente no aparece donde se supone que debe estar, y luego otro, y luego 10, y luego el sistema que parecía sólido como ladrillo cocido muestra que tenía fisuras desde el principio, invisibles hasta el momento en que no lo son. El primero fue Dumuzi, el mismo agricultor que años atrás había entrado al registro del templo con sus tablillas propias, reclamando tierras que ya no eran suyas. Namazu lo había visto ocasionalmente desde entonces en el mercado, siempre con la misma espalda recta y la misma expresión de hombre que ha decidido algo y no lo ha dicho todavía. Ese invierno, cuando llegó la convocatoria mensual de trabajo obligatorio para la construcción del 3er nivel del Zigurat, Dumuzi no se presentó. Tampoco se presentaron 16 hombres más. El supervisor de Enlil fue a buscarlos. Los encontró trabajando sus propios campos, en el sector sur,
donde los canales de los Anunnaki no llegaban todavía, usando el sistema de irrigación simple y antiguo que sus padres les habían enseñado. No huyeron, no se defendieron, simplemente siguieron trabajando y dijeron que ese día tenían sus propias obligaciones. El supervisor regresó al templo. Enlil escuchó el reporte con la quietud que Namazu ya sabía reconocer como su estado más peligroso. No la quietud del hombre tranquilo, sino la del hombre que ya tomó una decisión y está calculando la implementación. Pero antes de que Enlil pudiera actuar, Enki solicitó audiencia privada con él. Namazu no estuvo presente en esa conversación. Nunca supo exactamente qué se dijeron. Lo que sí supo, porque registraba todo, y los registros hablaban entre líneas para quien sabía leerlos, fue que Enlil suspendió la respuesta punitiva durante 3 días, y que esos 3 días coincidieron exactamente con una serie de visitas que Enki realizó solo, sin escolta ni escriba, a los sectores sur y oeste de la ciudad donde vivían las familias de los ausentes. Adapa acompañó a Enki en 2 de esas visitas. Namazu lo supo porque Adapa se lo contó, con la confianza directa que había desarrollado hacia el escriba a lo largo de años de conversaciones a orillas del canal. Le dijo que Enki había hablado con Dumuzi durante casi 2 horas. Le dijo que Enki había escuchado más de lo que había hablado, lo cual era, según Adapa, completamente atípico. ¿Qué dijo Dumuzi?, preguntó Namazu. Adapa metió los pies en el canal, como siempre, antes de responder. Dijo que un hombre que trabaja 20 días al mes para el templo y 10 días para su familia, no trabaja para su familia, trabaja para el templo con un descanso cada 3 días. Y Enki que respondió, que tenía razón en la aritmética. Namazu anotó eso, luego anotó lo que siguió, que fue más importante. Al 4.º día, Enki presentó ante el Consejo una propuesta de modificación del sistema de trabajo. 15 días mensuales en lugar de 20 para familias con tierras propias en producción activa. Un sistema de compensación en grano para jornadas adicionales voluntarias. Reconocimiento formal de tierras familiares previas a la llegada a Anunnaki como propiedades con derechos de herencia, administradas bajo supervisión del templo, pero con beneficio primario para la familia. Era una concesión. No era suficiente para Dumuzi, que quería lo que ya no existía, el mundo anterior a los canales, anterior a los registros, anterior a las tablillas de deuda, pero era suficiente para los 16 que se habían unido a él, porque podían aceptar un sistema imperfecto si el sistema los veía como personas y no como unidades de trabajo. 14 de los 16 volvieron. Dumuzi no, y 2 más se quedaron con él. Hombres cuya historia con el sistema de Enlil tenía capas que una modificación administrativa no podía deshacer. Se retiraron al sector sur con sus familias y sus herramientas y su sistema de irrigación antiguo, y el Consejo los dejó ir con un silencio que Namazu interpretó de maneras diferentes según el día. Pero lo que más perturbó a Namazu no fue la rebelión, ni su resolución. Fue una conversación que tuvo con Enki 2 semanas después, cuando el escriba fue convocado para redactar el decreto oficial de modificación del sistema de trabajo. Cuando terminaron, cuando el decreto estaba sellado y Namazu recogía sus tablillas, Enki dijo sin preámbulo: ¿Tienes tablillas privadas, Namazu? El escriba no respondió de inmediato. Calculó en ese segundo todo lo que había en juego y todo lo que Enki ya probablemente sabía. Todo escriba tiene borradores, respondió finalmente. Enki asintió con una expresión que no era amenaza ni aprobación, sino algo más cercano a la satisfacción de quien ha confirmado una hipótesis. Los borradores son importantes, dijo. Son donde ocurre el pensamiento real antes de que el sistema lo procese. Se levantó y salió sin añadir nada más. Namazu permaneció sentado durante un tiempo que no supo medir, con las tablillas en las manos, y el corazón golpeando con una cadencia que no era exactamente miedo, sino la sensación más complicada de ser visto completamente por alguien que no ha decidido todavía si eso es bueno o malo para ti. La conversación ocurrió en el año 15º, no en el consejo, no en la sala de enseñanza, no en ninguno de los espacios que los Anunnaki habían construido para sus propósitos. Ocurrió en el borde del canal principal, al amanecer, cuando Eridu todavía dormía
y el agua llevaba la niebla baja del río en silencio hacia el sur. Enki estaba sentado en el borde con los pies descalzos sobre la orilla del limo, mirando la corriente con una expresión que Namazu no le había visto antes. No el cálculo, no la evaluación, no la concentración del maestro o el administrador, simplemente cansancio, el cansancio específico de alguien que ha cargado algo durante mucho tiempo y ha llegado al punto donde ya no puede fingir que no pesa. Namazu se sentó a su lado sin ser invitado, como había hecho con Adapa años atrás. Enki no se movió. Permanecieron en silencio durante lo que Namazu calculó como el tiempo que tarda el sol en subir 2 dedos sobre el horizonte. Luego Enki habló, no como quien inicia una conversación, sino como quien continúa un pensamiento que lleva tiempo desarrollándose en voz baja. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos fuera de nuestro lugar de origen? Namazu no respondió porque la pregunta no parecía necesitar respuesta. 4 generaciones, continuó Enki. Los más jóvenes entre nosotros nacieron en el camino. No conocen el lugar del que venimos excepto por los registros que cargamos. Para ellos este río, esta ciudad, este suelo que huele a limo y a paja quemada, es el único mundo real que han conocido. Hizo una pausa. El agua pasaba entre sus tobillos con un sonido que Namazu había escuchado toda su vida y que de repente sonó diferente, más antiguo, más paciente que cualquier cosa humana o Anunnaki. ¿De dónde vienen?, preguntó Namazu. Enki señaló vagamente hacia el norte, hacia el horizonte de polvo y montañas que Namazu nunca había cruzado. De más allá de lo que tus mapas registran, de un lugar que ya no existe como lo conocíamos. Hubo una catástrofe, no un diluvio, aunque el agua fue parte de ello. Fue una acumulación de errores que tardó generaciones en volverse irreversible. No dijo qué tipo de errores. Namazu tuvo la certeza de que no los diría, no por secreto, sino porque algunas cosas son demasiado grandes para caber en una conversación a orillas de un canal al amanecer. Anu nos envió aquí, continuó Enki, con instrucciones precisas, establecer sistemas de organización, transmitir conocimiento, construir una estructura que pudiera sostenerse sola cuando nosotros ya no estuviéramos. ¿Cuándo se van? La pregunta salió antes de que Namazu pudiera calcular si era prudente. Enki no respondió de inmediato. Miró el agua, antes de lo que Enlil admite, después de lo que yo quisiera. Una pausa. Somos menos cada año. Los que nacieron en el camino son fuertes, pero no se reproducen bien en este clima. Los que llegamos adultos envejecemos de maneras que nuestros cuerpos no estaban preparados para manejar en esta latitud, con este agua, con este calor. Namazu procesó eso. Los Anunnaki envejecían, no como los humanos de Eridu, no con la velocidad brutal que convertía a un hombre de 30 en un anciano de 60, pero envejecían. Lo había notado sin nombrarlo. Enki tenía más líneas alrededor de los ojos que cuando llegó. Ninhursag caminaba con una leve rigidez en la cadera derecha que no existía en los primeros años. Incluso Enlil, con toda su solidez imponente, tenía en el cabello hebras grises que antes no estaban. ¿Por qué me dice esto?, preguntó Namazu. Enki lo miró directamente por primera vez en la conversación. Sus ojos tenían esa mañana el color exacto del agua antes del amanecer. Ni azul, ni gris, ni marrón, sino los tres al mismo tiempo dependiendo del ángulo. Porque alguien tiene que saberlo, dijo. Porque los sistemas que construimos aquí, los canales, los registros, la escritura, los almacenes, no son nuestros, nunca fueron nuestros, son suyos, de la gente de este río. Los construimos aquí porque este era el lugar correcto y este era el momento correcto, y ustedes eran el pueblo correcto para recibirlos. ¿Y si no hubiéramos sido el pueblo correcto? Enki consideró esto con seriedad. Habríamos seguido buscando. Había otros lugares, había otros pueblos. Una pausa corta, pero no habría sido lo mismo. El conocimiento transmitido al lugar equivocado en el momento equivocado no prende, se convierte en ritual vacío, en ceremonia sin comprensión,
en forma sin sustancia. Namazu pensó en Adapa, en los hijos del barro que aprendían con una velocidad extraordinaria, en Kibri preguntando sobre los signos con más valentía que prudencia, en las mujeres de Eridu que le habían enseñado a Ninhursag los nombres de 100 plantas medicinales que ningún Anunnaki conocía. ¿Anu vendrá alguna vez?, preguntó. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de Enki que Namazu había aprendido a leer. Era el silencio de una pregunta que toca algo que duele. Anu es muy viejo, dijo finalmente Enki, y está muy lejos. Las instrucciones que nos dio las recibió él a su vez de otros más viejos todavía. Hizo una pausa tan larga que Namazu creyó que había terminado. No sé si Anu existe todavía. No hemos recibido comunicación directa en 11 años. El sol había subido suficiente para calentar el limo de la orilla. El olor a tierra mojada y vegetación era tan denso que casi podía masticarse. En algún lugar detrás de ellos, Eridu comenzaba a despertar. Voces de mujeres, el golpe rítmico de alguien trabajando arcilla, el sonido inconfundible de un niño corriendo sobre tierra seca. Enki se puso de pie. Se sacudió el limo de los tobillos con un gesto completamente mundano, completamente humano. Miró la ciudad que había ayudado a construir durante 15 años con una expresión que Namazu, en toda su experiencia de registrar lo que los Anunnaki mostraban y lo que ocultaban, no supo clasificar. «Escribe todo lo que sabes», dijo Enki sin mirarlo. «No para el templo, para quien venga después de nosotros, después de todos nosotros, y necesite entender cómo empezó esto». Caminó hacia la ciudad sin esperar respuesta. Namazu permaneció en el borde del canal, con los pies en el limo frío, mirando el agua que seguía fluyendo hacia el sur, con la indiferencia perfecta de lo que ha estado aquí siempre y estará aquí cuando todos los que ahora respiran hayan dejado de hacerlo. Esa noche sacó la tablilla privada de bajo la estera y comenzó a escribir con una seriedad diferente a todas las anteriores, no como registro ni como testimonio, sino como obediencia a algo más grande que cualquiera de los dos. El consejo final de los Anunnaki en Eridu ocurrió en el año 17º, en la misma sala que habían construido en 17 días cuando llegaron, cuyas paredes de ladrillo cocido habían absorbido durante todos esos años el calor de sus discusiones, el aceite de sus lámparas, el silencio tenso de sus desacuerdos. Namazu fue convocado como escriba oficial. Era la primera vez que asistía con ese título a una reunión donde no se esperaba que desapareciera entre las sombras. Los 9 Anunnaki originales ya no eran 9, eran 6. 2 habían muerto en los últimos 3 años, uno de una enfermedad del hígado que Ninhursag no había podido detener a pesar de meses de tratamiento. Otro, en un accidente durante la construcción del 3er nivel del Sigurat, una caída que cualquier hombre joven habría sobrevivido, pero que a su edad y en ese clima había resultado irreparable. El tercero ausente era el joven guardia silencioso, cuyo nombre Namazu nunca había aprendido, que había simplemente desaparecido una noche sin dejar rastro ni registro. Enlil presidía desde el centro con la misma solidez de siempre, pero Namazu, que lo había observado durante 17 años, vio lo que un observador casual no habría notado. Sus manos sobre la mesa de cedro se apoyaban con una firmeza ligeramente excesiva, la firmeza de alguien que necesita sentir una superficie sólida bajo los dedos para mantener la compostura que su posición exige. Enki estaba a su izquierda, Ninhursag a su derecha. Los 3 restantes completaban el semicírculo con la expresión específica de personas que ya conocen el resultado de la reunión y han venido a formalizarlo, no a debatirlo. Enlil habló primero y habló largo. Repasó los logros, los canales que irrigaban 4 veces el área original de cultivo, los almacenes que contenían reservas para 5 años, el zigurat que se elevaría 2 terrazas más antes de completarse, el sistema de escritura que ya usaban 200 escribas en Eridu y en las ciudades menores que habían surgido siguiendo el modelo de la primera. Habló con la precisión numérica de quien ha pasado 17 años convirtiendo la realidad en registros y sabe exactamente qué ha producido. No habló de lo que se llevaban. Namazu lo notó y lo anotó. Luego Enlil anunció la retirada. No usó esa palabra. Usó una frase en la lengua Anunnaki
que Namazu tradujo mentalmente en tiempo real y que significaba algo más parecido a conclusión de la fase de establecimiento, una formulación que convertía la partida en un paso de un proceso más largo, no en un abandono. Reconoció Namazu con la admiración involuntaria que a veces sentía por la precisión lingüística de Enlil, un acto de control hasta en la gramática. Ninhursag habló después. Dijo que el laboratorio del patio sería transferido formalmente a las 3 mujeres de Eridu que habían trabajado con ella, junto con todos los registros de plantas medicinales, todos los procedimientos documentados, todas las tablillas de casos clínicos que habían acumulado. Dijo esto con la misma voz baja y precisa de siempre, pero Namazu escuchó en ella algo que en 17 años no había escuchado antes: el esfuerzo deliberado de mantener la voz estable. Enki no presentó un informe. Cuando llegó su turno, simplemente dijo que Adapa estaba preparado para asumir la supervisión del sistema de escritura y registro, que los 5 escribas principales, Namazu entre ellos, tenían suficiente conocimiento para enseñar a otros, y que el sistema podría continuar y expandirse sin intervención Anunnaki si los primeros años de transición se gestionaban con cuidado. Hubo una pausa. Luego Enki añadió algo que no estaba en ningún orden del día y que Namazu registró con una presión del punzón sobre la arcilla que dejó marcas más profundas que cualquier otra palabra en ese documento. Lo que construimos aquí no nos pertenece y nunca nos perteneció. Les pertenece a ellos desde el momento en que lo aprendieron. Nuestra partida no es una pérdida, es la demostración de que funcionó. Enlil no respondió a eso. Miró a Enki durante un momento con una expresión que contenía demasiadas capas para que Namazu pudiera descifrarlas todas, y luego continuó con los puntos administrativos de la transición, como si la frase no hubiera sido pronunciada. La reunión duró hasta el mediodía. Cuando terminó, los Anunnaki salieron en grupos de 2 o 3, con esa costumbre suya de nunca dispersarse individualmente que Namazu había observado desde el primer día, y que ahora, sabiendo lo que sabía sobre su origen y su fragilidad, entendía de otra manera. No era protocolo de seguridad, era el hábito de una gente que había aprendido, a través de generaciones de desplazamiento, que la soledad era el peligro real. Namazu se quedó solo en la sala, con sus tablillas y sus punzones y la lámpara que todavía ardía, aunque afuera el sol de mediodía no necesitaba su ayuda. Releyó lo que había registrado. Era un documento oficial, neutro, administrativo, exactamente lo que el Consejo esperaba que produjera. En el margen derecho de la última tablilla, en caracteres tan pequeños que requerirían esfuerzo deliberado para leerse, añadió algo que no pertenecía al registro oficial. Hoy, los dioses anunciaron que son hombres. Nadie en esta sala pareció sorprendido. Tal vez lo supimos siempre. Selló las tablillas oficiales con el sello del templo. Las tablillas privadas las llevó a su cuarto. Esa noche, por primera vez en 17 años, no escuchó voces en los pisos superiores del Sigurat. El consejo nocturno de Enlil, que nunca había dormido, que había gobernado incluso en la oscuridad, guardó silencio. Namazu permaneció despierto hasta el amanecer, escuchando ese silencio nuevo, aprendiendo su forma, su peso, la textura específica de un mundo que ya estaba comenzando a ser diferente antes de que nadie hubiera partido todavía. Parte 12. Lo que quedó en el barro. Partieron al amanecer del día siguiente como habían llegado, en fila, en silencio, sin ceremonia que pudiera ser malinterpretada como debilidad o como despedida definitiva. 17 años habían reducido los 17 que llegaron a 6 que se iban, y esa aritmética brutal era en sí misma una historia que nadie necesitaba explicar. Namazu los vio partir desde la azotea del almacén oeste, el mismo edificio bajo cuyo piso descansaban sus 17 tablillas envueltas en lino y resina de cedro. La ciudad todavía dormía. Había algo deliberado en esa elección del horario, algo que Namazu reconoció como el último acto de control de Enlil, partir cuando nadie pudiera convertir la partida en drama,
en llanto, en súplica o en celebración. Simplemente desaparecer hacia el norte con la misma aparición de inevitabilidad con que el río desaparecía hacia el sur. Enki fue el último en atravesar la puerta norte de la ciudad. Se detuvo un momento antes de cruzarla, no para mirar atrás, sino para apoyar una mano sobre el ladrillo cocido del marco, el ladrillo que sus propias instrucciones habían producido 17 años atrás. El gesto duró menos que un aliento. Luego cruzó y la puerta quedó vacía. Ninhursag no se detuvo. Caminó con su rigidez discreta en la cadera derecha y la espalda más recta que nunca, con la determinación específica de quien sabe que mirar atrás no cambia nada y además duele, y ha decidido que no está dispuesta a pagar ese precio. Namazu los siguió con los ojos hasta que el polvo del camino del norte los absorbió y el horizonte volvió a ser solo horizonte. Luego bajó del tejado, entró al almacén y se arrodilló sobre el piso de arcilla refinada donde había sellado la cámara 3 noches antes. Pasó los dedos sobre la superficie lisa, sobre el sello personal que había presionado en la arcilla húmeda. Yo estuve aquí, yo vi, yo recordé. El barro había endurecido, las tablillas estaban a salvo. Se levantó con el dolor familiar en las rodillas y salió al patio interior del templo, donde la mañana comenzaba a encenderse con el naranja pálido que precede al calor. Adapa estaba allí, sentado en el borde del pozo central, con una tablilla en las manos y la expresión de quien lleva horas trabajando antes de que el mundo despierte. Levantó la vista cuando oyó los pasos de Namazu. No preguntó si ya se habían ido. Lo sabía, lo había sabido desde la noche anterior con esa capacidad suya de leer el ambiente de la ciudad como Namazu leía los registros. ¿Qué registraste?, preguntó en cambio. Era la pregunta correcta, era siempre la pregunta correcta. Namazu se sentó a su lado. El pozo olía a agua fría y piedra mojada, un olor que en Eridu significaba profundidad, significaba permanencia, significaba que había cosas que no dependían de quien las había construido para seguir existiendo. Todo lo que pude, respondió, lo que llegó antes de que pudiéramos registrarlo y lo que ocurrió después, los canales y los decretos y el banquete de Enlil, y las plantas de Ninhursag, y las conversaciones que no estaban en ningún orden del día, y lo que Enki me dijo al borde del canal. Adapa no preguntó qué había dicho Enki. Namazu supo en ese momento que Enki también le había hablado a él, que había tenido una versión diferente de la misma conversación, calibrada para lo que Adapa necesitaba saber, en lugar de lo que Namazu necesitaba entender. Enki había sido siempre así, la misma verdad entregada en formas distintas según quien la recibiera, no por manipulación, sino por la comprensión de que la verdad útil era la verdad que podía ser usada por quien la recibía. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Adapa. La pregunta era simple y contenía todo: los canales que necesitaban mantenimiento, los escribas que necesitaban supervisión, los almacenes que necesitaban administración, las ciudades menores que habían surgido siguiendo el modelo de Eridu y que ahora miraban hacia la ciudad madre sin saber que la ciudad madre acababa de quedarse sin los maestros que la habían construido. Namazu miró el patio, las paredes de ladrillo cocido que no necesitaban a los Anunnaki para seguir siendo sólidas, el pozo que seguiría dando agua independientemente de quién lo había diseñado, el sistema de drenaje que Enki había trazado con su cuerda anudada y que seguiría funcionando porque respondía a las leyes del agua y la gravedad, y no a la autoridad de quien lo había concebido. Lo que siempre hicimos, respondió, registrar, construir, enseñar a los que vienen después lo que aprendimos de los que vinieron antes. Adapa asintió, volvió a su tablilla. Sus manos se movían sobre la arcilla con esa velocidad fluida que Namazu siempre había admirado, la velocidad de alguien para quien el pensamiento y el registro son el mismo acto, sin separación ni retraso, entre lo que se sabe y lo que se escribe. Los días que siguieron fueron extraños, con una extrañeza que se parecía más al silencio después de una tormenta larga que al vacío después de una pérdida. La ciudad funcionó, los canales llevaron agua, los almacenes distribuyeron grano, los escribas registraron, los supervisores supervisaron. El Aegurat continuó creciendo, una terraza más en el año siguiente, construida con las mismas técnicas, los mismos cálculos, los mismos ángulos que los Anunnaki habían enseñado, ejecutada completamente por manos de Eridu, sin un solo Anunnaki presente para corregir
ni aprobar. Dumuzi regresó a la ciudad ese mismo año. No lo anunció ni pidió reconocimiento. Simplemente apareció en el registro de trabajo mensual con su nombre y el tamaño de su familia y sus tierras, como cualquier otro ciudadano. Namazu procesó el registro sin comentario. Era la clase de victoria que no necesita ser nombrada para ser real. El nombre de los Anunnaki comenzó a cambiar en la memoria colectiva de Eridu antes de que pasara una generación. No de manera dramática ni deliberada. Simplemente ocurrió, con la misma naturalidad con que el limo del río se deposita en capas año tras año, que los detalles humanos se fueron erosionando y los contornos se agrandaron. Los canales que Enki había trazado con una cuerda y 2 estacas se convirtieron en los canales que los dioses habían tallado con sus manos divinas. La escritura que 5 jóvenes habían aprendido en una sala pequeña al amanecer se convirtió en el don sagrado que los dioses habían depositado en el corazón de la ciudad. Namazu vio esa transformación ocurrir en tiempo real y no la detuvo. Entendió que los pueblos necesitan una cierta grandeza en sus orígenes, no como mentira, sino como escala. La historia real es siempre más pequeña y más complicada y más humana que el mito que la reemplaza, pero el mito carga el peso de la identidad de una manera que la historia complicada no puede. Lo que él preservaba en la cámara era para otro tiempo, para quien pudiera leer sin necesitar la grandeza. Tenía 73 años cuando selló la última tablilla. Sus manos temblaban levemente, pero sus signos eran tan precisos como siempre, porque la precisión era lo último que se va cuando uno ha pasado 60 años practicándola. Bajó al almacén con una lámpara pequeña, levantó la piedra que cubría la cámara y añadió las últimas 17 tablillas a las que ya descansaban allí. Antes de sellar la cámara definitivamente, sostuvo la última tablilla bajo la luz de la lámpara y releyó la última línea que había escrito. No construyeron para nosotros, construyeron con nosotros. La diferencia es todo. Era suficiente. Era, en realidad, todo lo que importaba. Selló la cámara, presionó el sello sobre la arcilla fresca por última vez. Subió al patio con el dolor en las rodillas y la satisfacción silenciosa de quien ha terminado lo que comenzó. Afuera, Eridu vivía con la plenitud ruidosa de una ciudad que no necesita ya a sus fundadores para saber quién es. Los canales cantaban su canción de agua sobre piedra. Los escribas en el templo presionaban sus punzones sobre arcilla húmeda, con la concentración de quienes saben que lo que registran importa. En algún lugar del distrito de los alfareros, un niño corría sobre tierra seca con esa urgencia específica de los niños que aún no saben que el mundo es finito. Namazu se sentó en el borde del pozo central y cerró los ojos. El sol de la mañana era exactamente tan cálido como había sido siempre, como había sido antes de que los Anunnaki llegaran, y como seguiría siendo después de que el último recuerdo de ellos se disolviera en el mito y el mito se disolviera en el tiempo. El Éufrates, ancho y oscuro y generoso, seguía fluyendo hacia el sur con su carga de limo negro, recordándolo todo, sin apresuramiento, sin pausa, como si tuviera todo el tiempo del mundo, que era exactamente lo que tenía.